Bienvenidos a todos ustedes, maestros y maestras del Perú, a este taller de actualización 2018 en el nivel primario. Lo que vamos a desarrollar en los días siguientes tiene que ver con planificación curricular anual, unidades de aprendizaje y sesiones de aprendizaje utilizando como insumo básico el currículum nacional. Agradecemos al Grupo Educativo Capellán, que tiene como coordinador a nuestro amigo el profesor Elías Capellán, quien gracias a él se viene desarrollando este importante curso de actualización para todos los maestros y maestras de este país, ¿no? Entonces voy a hacer una breve secuencia de lo que tiene que ver este taller de actualización, y vamos a iniciar desde la planificación anual, cuáles son sus elementos e insumos importantes que necesitamos para poder tener este currículo contextualizado a nuestra institución educativa. Asimismo vamos a conocer qué elementos contiene la unidad de aprendizaje, cómo lo vamos a trabajar, de qué manera vamos a evaluar también nuestras unidades, y vamos a concluir con las sesiones de aprendizaje de las diferentes áreas curriculares, utilizando sus enfoques de área y asimismo también sus procesos pedagógicos y procesos didácticos, de tal manera que cada uno de nosotros, antes de iniciar este año, podamos contar con toda nuestra carpeta curricular de manera actualizada, contextualizada, diversificada y sobre todo que sea de manera útil para el transcurso de este año escolar. Bienvenidos pues a este importante taller. Quien les habla es el profesor Henry Valdivieso Salinas, docente del nivel primario, quien va a estar a cargo del desarrollo de esta fase virtual. Muchas gracias. Vamos a continuación a observar un video del Ministerio de Educación que nos va a permitir a nosotros tener un panorama amplio de lo que son los elementos del currículo nacional y qué necesitamos conocer para una adecuada planificación curricular. Les dejo entonces para que podamos visualizar este corto video que nos va a permitir ilustrar de qué manera, qué elementos, qué insumos necesitamos para realizar una adecuada planificación en la escuela. En el marco de la implementación del currículo nacional, ponemos a disposición de todos ustedes una cartilla que tiene como finalidad orientarlos en el proceso de planificación curricular. En este video abordaremos los criterios que debemos considerar en el proceso de planificación. Es indispensable que cada uno de ustedes lea y analice la cartilla en su totalidad. Esta da orientaciones a través de ejemplos de planificaciones anuales, unidades didácticas y sesiones de aprendizajes. ¿Cómo planificar? ¿Qué texto deberían leer mis estudiantes? ¿Cuáles son las actividades que haremos? ¿Qué lugares visitaremos? Cuando empezamos a pensar en la planificación, no es extraño partir con preguntas de ese tipo referidas a actividades. Sin embargo, el currículo nacional nos plantea un cambio en la manera en la que comúnmente se planificaba. Por ello, ahora debemos empezar por hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué aprendizajes deben lograr? En primer lugar, se determinan los aprendizajes que deben desarrollar mis estudiantes. Para ello, es necesario identificar las necesidades de aprendizaje que cada uno tiene, es decir, cuán lejos o cerca están de los aprendizajes esperados. Luego debemos preguntarnos, ¿qué evidencia voy a usar para evaluarlos? Debo determinar con anticipación cómo sabré y con qué podré comprobar que los estudiantes han logrado los aprendizajes deseados. Finalmente decidiré ¿cuál es la mejor forma de llegar a esos aprendizajes? Para ello, pensaré en actividades, experiencias, situaciones y estrategias que sean más pertinentes para justamente desarrollar los aprendizajes que identifiqué en un inicio. Es importante plantear situaciones retadoras, actividades innovadoras, que despierten el interés de todos. La planificación es una gran oportunidad para desafiar nuestra propia creatividad con el fin de llegar de la mejor forma posible a cada estudiante. No debemos olvidar que una de las principales características en esta planificación es que se debe determinar desde un inicio cómo voy a evaluar antes de cómo voy a enseñar. ¿Cuáles son los tipos de planificación? Existen dos tipos de planificación,
a largo y a corto plazo. Cuando hablamos de planificación a largo plazo, nos referimos a la planificación anual. Esta muestra de manera general lo que se hará durante el año. Nos da el gran panorama del desarrollo de competencias y nos permite organizar de manera secuencial las unidades didácticas, teniendo en cuenta además los enfoques transversales que deberán estar presentes a lo largo del año. La planificación a corto plazo tiene dos partes. La planificación de unidades didácticas, las cuales describen los propósitos de aprendizaje, cómo se desarrollarán y evaluarán, así como los recursos y estrategias que se requerirán. Además, permite organizar secuencialmente las sesiones de aprendizajes. Por último, la planificación de sesiones de aprendizaje tiene como fin organizar las actividades específicas que se desarrollarán para alcanzar los propósitos que se han determinado. ¿Qué se necesita para planificar? Antes de empezar a planificar, es necesario analizar y comprender cada uno de los aprendizajes que se encuentran en el currículo nacional y en los programas curriculares. Se necesita comprender la relación entre competencias, enfoques transversales y el perfil de egreso, y cómo la competencia progresa en los estándares de aprendizaje nacionales, así como en los desempeños de grado. Además, revisar las orientaciones para el tratamiento de los enfoques transversales, orientaciones para la planificación, orientaciones para la tutoría y orientación educativa. El propósito de la cartilla es dar orientaciones que sirvan para crear planificaciones propias en cada región, en cada ciudad, en cada escuela del Perú, adaptándose a cada contexto, a las características y a las necesidades de todos los estudiantes. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. Muy bien, luego de haber observado el video sobre cómo realizar el proceso de la planificación curricular, nos hemos podido dar cuenta que es importante tener varias condiciones en la institución educativa que nos permitan finalmente lograr una verdadera planificación anual de nuestras unidades, de nuestras sesiones de aprendizaje, que respondan a esas necesidades, a esas demandas y a esas expectativas de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, a continuación, vamos a hacer un resumen de cómo realizaríamos en la institución educativa este proceso tan importante de la planificación curricular. Vamos a iniciar en la institución educativa. Es importante que nosotros, bajo el liderazgo del director, quien tiene que ser el responsable de este proceso de planificación, organice un trabajo colegiado. Este trabajo colegiado tiene que ver con que tanto docentes, personal de apoyo de la institución educativa puedan participar de esta organización que nos permita finalmente poder identificar aquellos insumos básicos de la planificación curricular, que además nos va a permitir tener en cuenta que como insumo necesitamos tener un programa curricular, en este caso de educación primaria, y que el Ministerio de Educación ya nos ha puesto a disposición a través de su plataforma virtual, pero que a la vez las unidades de gestión educativa local ya han distribuido también a las instituciones educativas. Este programa curricular de educación primaria nos va a permitir tener un panorama mucho más amplio de esa relación que tienen los desempeños con las capacidades, con las competencias, con el estándar de aprendizaje, y que finalmente eso se va a trasladar a la institución educativa ya bajo el análisis, bajo el proceso reflexivo de este trabajo colegiado, va a ser contextualizado y se va a convertir finalmente en el proyecto curricular de la institución educativa, ¿sí? Entonces, luego de haber hecho el análisis del programa curricular de educación primaria que nos presenta el Minedu, vamos también a tener otro insumo para la planificación muy importante y que también ya lo tenemos a disposición, que es la cartilla de planificación. Esta cartilla de planificación contiene todas las orientaciones para el proceso de cómo elaborar la planificación anual, las unidades de aprendizaje y también las sesiones de aprendizaje. Inclusive nos están mostrando algunos modelos, ¿no?, que ciertamente los debemos de tomar como ejemplos, pero que sin embargo eso queda a responsabilidad de la institución educativa
para ser modificado, para ser adaptado según nuestras necesidades de nuestros estudiantes. Asimismo, necesitamos contar en este trabajo colegiado con fuentes de información. Esas fuentes de información que nos van a permitir recoger aquellas necesidades, aquellas debilidades, aquellas fortalezas de nuestros estudiantes, y que podemos tener, por ejemplo, la ESE, la evaluación censal de estudiantes de los años anteriores, para verificar de qué manera nuestros alumnos han ido progresando, ¿no? Si han ido en un nivel de avance creciente o posiblemente también puede ser decreciente, de tal manera que eso nos permite identificar qué estrategias debemos mejorar, ¿no? Y qué elementos debemos incorporar a nuestra planificación curricular. Otra de las fuentes de información tenemos, por ejemplo, el registro anecdótico. Este registro anecdótico va a tener toda la información referente al estudiante, de qué situaciones de conflicto ha podido presentar este alumno, cómo es su comportamiento en la institución educativa, qué aspectos importantes necesita mejorar, cómo ha sido su nivel de avance de inicio de año escolar hasta que concluyó el año escolar del año anterior. Eso nos va a permitir también tener claro cuál es el nivel real del estudiante, ¿no? Eso nos va a permitir finalmente poder retomarlo más adelante cuando nosotros tengamos que construir aquellas unidades de aprendizaje que nos permitan finalmente responder a esas demandas y a esas necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Otra de las fuentes de información que nosotros necesitamos tener para este proceso de planificación son nuestras actas de evaluación. Estas actas de evaluación nos van a permitir también tener una información real de ese progreso del estudiante, pero definitivamente, a diferencia de la ESE, vamos a tener acá de todas las áreas, ¿no? De todas las áreas curriculares, para ver de qué manera este estudiante tenga un mayor desarrollo de repente en áreas diferentes a matemática o comunicación. Y eso es importante porque hay estudiantes que pueden sobresalir en otras áreas, como ya sea educación física, ya sea en ciencia y ambiente o en personal social, porque tienen desarrollado determinadas inteligencias que también nos permiten a nosotros más adelante valorar esos aprendizajes, de tal manera que podamos tener claro que los estudiantes también tienen diferentes habilidades en la parte de sus capacidades y que en una evaluación formativa deben de ser tomadas en cuenta. También tenemos que distribuir el tiempo de las unidades didácticas, es importante. Por eso es que el trabajo colegiado, bajo el liderazgo del directivo, nos va a permitir tener una calendarización del año escolar que responda a esas necesidades, de tal manera que podamos construir nuestra programación anual, que esté adaptado ya sea por trimestres o por bimestres, y de tal manera que las unidades que podamos planificar no sean muy extensas o no sean demasiadas unidades que en el transcurso del año escolar no las podamos desarrollar. Entonces, eso es importantísimo, la distribución del tiempo para nuestras unidades didácticas, a fin de que en este trabajo colegiado se tenga en cuenta el inicio del año escolar, el término del año escolar, si se trabajará por bimestre, por trimestre, de tal manera que eso también refleje en la evaluación, ya que, como nosotros sabemos, al momento de terminar cada uno de los trimestres, nosotros tenemos que reportar al sistema integrado de la gestión educativa, o más conocido como el CIEGI. Entonces, esto es importantísimo tener claro, de tal manera que estos elementos finalmente nos permitan identificar estas necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes y podamos ir al programa curricular y seleccionar aquellos elementos importantísimos que nos permitirán tener claridad en esa secuencia.
Lógicamente que en ese programa tenemos que coger todas las competencias, todas las capacidades y desarrollar los desempeños que están en el programa de educación primaria, pero que sin embargo, según la situación significativa, nos va a permitir organizarnos secuencialmente, tomando como competencias prioritarias para trabajar en la primera unidad, segunda unidad, tercera, así hasta las unidades que podamos seleccionar. La educación no puede sustraerse de la historia. Necesita situarse en el lugar y en el tiempo de las personas que tienen la responsabilidad de formar. Educamos a las nuevas generaciones para que estén en condiciones de cumplir en la sociedad el rol que les demandan los cambios económicos, políticos, sociales, culturales e incluso ambientales de su época, no para que reproduzcan el mismo rol de las generaciones anteriores. En ese sentido, el perfil de egreso de un estudiante que desarrolla toda su trayectoria escolar se convierte en una satisfacción de una necesidad y a la vez en un derecho. Porque todos los que son atendidos por el sistema educativo de un país, sin distingo de cultura, religión, posición económico-social, tienen el mismo derecho de aprender lo que necesitan para aportar al progreso de la sociedad de la que forman parte, tanto como al desarrollo de sus propios proyectos personales de vida. Examinemos a continuación este perfil, a partir de las tendencias actuales y las demandas que plantean la educación. La velocidad con la que se produce y renueva el conocimiento, así como su circulación gracias a los medios tecnológicos, exige a la escuela asegurar en los estudiantes aprender a aprender por sí mismos, a controlar ese proceso de manera disciplinada y responsable en cada circunstancia que lo requiera. La educación necesita proveerlos, además de la capacidad de indagar y producir nuevo conocimiento, discriminando y organizando información, empleando los conocimientos científicos disponibles y, en consecuencia, sabiendo tomar decisiones informadas, desde posturas críticas y éticas, frente a cada problema que enfrente. En esa perspectiva, le va a ser necesario también aprender a interpretar la realidad y a tomar decisiones, usando de forma flexible estrategias y conocimientos matemáticos. En ese sentido, una persona que aprendió a investigar y a aprender por sí misma se desempeñará satisfactoria o exitosamente en la vida social y laboral. Será capaz de saber lo que necesita para cumplir un propósito, así como utilizará conocimientos diversos para explicar los problemas y encontrarles soluciones. El diálogo intercultural que requerimos como país para afrontar cohesionadamente nuestros desafíos comunes, sin que la discriminación y la exclusión social nos lo siga impidiendo, necesita que la educación básica asegure a las nuevas generaciones, cuando menos, el aprender a identificarse con su cultura sin cerrarse al aporte de los demás, sabiendo apreciar incluso la dimensión espiritual y religiosa en la vida de las personas, demostrando respeto y tolerancia con sus creencias. Va a requerir, asimismo, que aún en el campo de la indagación y la producción científica se aprenda a dialogar siempre con los saberes locales. La tendencia al debilitamiento de la democracia en la percepción y valoración ciudadana conlleva el riesgo de legitimar el autoritarismo y la violencia como opciones frente a los problemas del desarrollo y la desigualdad. Ante este panorama, la educación básica debería asegurar que los estudiantes que egresan hayan aprendido a ejercer y a promover la vida en democracia, reconociendo sus derechos y sus deberes desde un compromiso genuino con el bien común y desde una comprensión cabal de los procesos históricos que nos explican como república en el contexto de la evolución política y social de las demás sociedades de nuestro continente y el resto del mundo. Pero la democracia supone saber vivir en comunidad, y la educación tendría que garantizarles a los estudiantes la posibilidad de aprender a hacer eso, es decir, a interactuar con otras personas en diversos contextos y con distintos propósitos, comunicándose de manera asertiva y responsable con todos ellos. Para eso les será necesario aprender además a comunicarse oralmente y por escrito, tanto en su lengua materna como en castellano como segunda lengua y también en inglés, para poder interactuar también en la sociedad global. En efecto, la convivencia requiere saber utilizar diversos lenguajes, como los artísticos, para comunicar ideas y emociones a otros. La iniciativa y la flexibilidad para adaptarse a distintas circunstancias y retos que se demanda hoy en el mundo laboral
va a requerir que durante los años de escolaridad los estudiantes puedan formular y gestionar proyectos de emprendimiento económico o social. Si aprenden a adecuar sus iniciativas a distintos contextos y situaciones, podrán generar a través de ellos beneficios económicos, sociales, culturales o ambientales para sí mismos y para otros. Este aprendizaje les ofrecerá un camino favorable para poder articularse con facilidad al mundo del trabajo. En esa perspectiva, un buen dominio de las tecnologías de la información y de la comunicación va a favorecer posibilidades de interacciones mucho más productivas con la información, en las que las personas puedan aprender a la vez a discriminar y organizar la información de una manera pertinente a sus necesidades. En realidad, el manejo de estas tecnologías abre mucho más puertas, pero va a ser sin duda un recurso extremadamente útil en el mundo laboral. Ciertamente, una persona que puede sacar adelante proyectos emprendedores en el ámbito social, promoviendo el desarrollo y amplificando sus posibilidades de impacto a través de las tecnologías de información y comunicación, también puede desempeñarse mejor en el ejercicio activo de su ciudadanía y afrontar los desafíos de la consolidación de la democracia. Hemos dicho que las nuevas demandas laborales, tanto como la vida en democracia, nos exigen cada vez más saber interactuar con otros para colaborar en el logro de objetivos comunes. Es decir, sea por la complejidad de las tareas y retos a afrontar, sea por la necesidad inevitable de interactuar con otros para ejecutarlas. Va a requerir con cada vez mayor énfasis personas seguras de sí mismas y con habilidades sociales básicas. En este contexto, lo menos que debe garantizar la educación básica a los jóvenes que egresan del sistema es la capacidad de interactuar con otros a partir de su reconocimiento como personas autónomas, con identidad propia, que se saben valiosas y que por lo tanto saben cuidar su cuerpo, practicando un estilo de vida activo, saludable y placentero. En efecto, una parte medular del desafío de la convivencia pasa por la afirmación personal y la construcción de identidades colectivas e individuales, definidas y a la vez siempre abiertas, que permitan establecer relaciones de igualdad entre los géneros, así como relaciones afectivas armoniosas y libres de violencia, donde cada uno pueda vivir su sexualidad de manera responsable y plena. Bien, luego de observar el video que nos había antecedido, nos hablaba de algo muy importante. No podemos planificar o hacer una buena planificación curricular si es que no conocemos de antemano qué elementos contiene el currículo nacional, teniendo en cuenta que el currículo nacional es el instrumento rector de la planificación curricular y es lo que demanda nuestro sistema educativo nacional. Este currículo nacional tiene elementos muy importantes que es necesario conocerlos. Tiene, por ejemplo, aquellos elementos que nosotros lo conocemos como capacidades, ¿no? Y las capacidades son los recursos que un estudiante va a utilizar en vías de poder ir logrando la competencia. ¿Y cuáles son esos recursos? Esos recursos son los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Estos tres elementos, que son los recursos que van a desarrollar dentro de una capacidad, nos va a permitir a nosotros movilizar determinados saberes que nos permitan más adelante lograr la competencia. Entonces acá podríamos tener que en la parte de los conocimientos debemos desarrollar la parte conceptual, ¿no? El saber conceptual. En la parte de las habilidades vendría a ser el saber procedimental y en las actitudes el saber actitudinal. Estos tres elementos, estos tres saberes van de la mano, es decir, que un enfoque por competencias, ¿sí? Nuestro enfoque por competencias es el enfoque de nuestro currículo nacional, ¿sí? Entonces acá tenemos el enfoque por competencias. Al ser el enfoque de nuestro currículo nacional, este enfoque por competencias nos permite a nosotros
desarrollar en el estudiante estos tres tipos de saberes, porque lógicamente la competencia, que ya viene a ser un saber actuar, una combinación de capacidades, ¿no? De qué manera nosotros podemos combinar nuestras capacidades para actuar competentemente frente a determinada situación. Entonces nos invita a nosotros a movilizar estos tres tipos de saberes: conocimientos, habilidades y actitudes. Entonces, en la educación es importante que nosotros tengamos en cuenta que la evaluación formativa nos va a permitir a nosotros poner en juego estos tres elementos. Es por eso que nosotros como maestros tenemos que desarrollar, para hacer una adecuada evaluación formativa, tenemos que generar evidencias de logro del aprendizaje de nuestros estudiantes. Y esas evidencias nos van a permitir a nosotros valorar estos tres elementos, ¿no? El saber conceptual, que nos va a permitir tener los conocimientos necesarios que necesitamos para determinada situación. Entonces acá despejamos esa duda que muchos de nuestros maestros mencionaban, que bajo el enfoque por competencias ya nos enseñaba conocimientos. Es importante el desarrollo del conocimiento, pero hay que saber que en este mundo del conocimiento que encontramos en los diferentes medios virtuales, bastante información a diferencia de hace 10 años atrás, ¿no? En este mundo de basura del conocimiento es importante que el estudiante sepa buscar información en fuentes confiables, ¿no? Que le permitan a la vez utilizar esa información, ese conocimiento, para desarrollar nuevo conocimiento. Eso es importantísimo, de tal manera que este saber conceptual va a ir de la mano de un saber procedimental. Todo el conocimiento que yo pueda desarrollar es importante aplicarlo, desarrollarlo. Y para eso yo tengo que, como le decía, generar evidencias de ese aprendizaje. Y eso se podría desarrollar, por ejemplo, a través de una exposición, sabiendo que, a través de un debate, sabiendo que el niño, para que pueda hacer este tipo de acciones, es necesario conocer, es necesario leer, investigar, tener la parte teórica para poder defender o para poder refutar en un debate sobre ciertas ideas o sobre cierto tema. Pero a la vez, esto va a ir acompañado del saber actitudinal. Y esta parte es muy interesante, es por eso que esto no se puede descuidar en una evaluación formativa, la parte actitudinal. Porque cuando hablamos ya del desarrollo de una competencia, también hablamos acá del sentido ético. Es decir, que una competencia se nutre de la parte ética. Un saber actuar, pero siempre éticamente. Y ahí está enlazado la parte de las actitudes. Entonces, al combinar las capacidades, que son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, nos va a permitir lograr una competencia, es decir, lograr un estudiante que sea competente en la vida diaria. Y esa competencia se va a demostrar siempre en una evidencia, ¿no? Entonces, esta competencia siempre va a tener una evidencia. Eso quiere decir que para que nosotros podamos evaluar todo este aspecto, no necesariamente lo vamos a poder lograr a través de una prueba escrita, porque la prueba escrita normalmente te va a medir la parte conceptual. Entonces es necesario generar evidencias, actuaciones del estudiante para poder valorar. Por lo tanto, nuestra parte de la evaluación formativa va a tener que tener instrumentos que nos permitan recoger información de este conjunto de conocimientos, de habilidades, de procedimientos y de actitudes. Luego, en la parte de la competencia, ya nosotros, ¿cómo vamos a visualizar si esa competencia en nuestro estudiante se está logrando? ¿Cómo sé que mi estudiante va avanzando progresivamente en su aprendizaje? Pues tengo dos elementos importantísimos. Y uno de ellos son los desempeños. Nuestro programa curricular de educación primaria nos habla de los desempeños. Entonces, en el desempeño, que son descripciones específicas de la manera de actuar del estudiante,
yo voy a poder visualizar si es que mi estudiante va a ir progresando en el desarrollo, en el logro de la competencia. Para eso, estos desempeños yo los tengo ubicados en el programa curricular de educación primaria. En este programa curricular está el conjunto de desempeños por grado que mi estudiante debe de ir logrando de acuerdo a su nivel de estudio. Asimismo, tengo también, para ver el logro de la competencia, tengo los estándares de aprendizaje, que ya que estos estándares de aprendizaje son descripciones del logro de la competencia en creciente complejidad. El estándar nos va a permitir finalmente ir midiendo cada 2 años qué tan cerca o qué tan lejos están nuestros estudiantes de ir logrando la competencia requerida para ese estudiante de esa edad, de ese nivel de desarrollo psicológico, biológico. Es por eso que el estándar nos va a permitir ya en creciente complejidad ir midiendo si nuestro estudiante, de estar en un nivel 1, nivel 2, cómo va a ir progresando a un nivel 3, a un nivel 4, y así hasta concluir educación básica regular, que lograría un nivel 7 de desarrollo de la competencia, y para muchos estudiantes también lograría un nivel destacado. Entonces, el estándar de aprendizaje nos va a permitir ir viendo si el estudiante por ciclo está logrando aquellos aprendizajes que necesitamos para nuestros estudiantes en nuestra realidad peruana. Es por eso que estos estándares han sido construidos teniendo en cuenta los niveles de desarrollo psicológico, biológico de nuestros estudiantes. Entonces, necesariamente tenemos que mirar el estándar para ver qué tan cerca, qué tan lejos estamos del nivel óptimo o el nivel requerido para el logro de los aprendizajes, dependiendo del grado en el que nos ubiquemos. Entonces, esa es la diferencia. El estándar es un nivel de complejidad por ciclo, que vamos a ir mirando hacia dónde queremos lograr, y los desempeños nos van a permitir tener ya una descripción específica del logro de la competencia. Es decir, los desempeños los tengo por grados, de tal manera que pueda yo ir visualizando a través del desempeño qué tan cerca también está del logro de la competencia mi estudiante, pero ya en un nivel mucho más pequeño, un nivel micro. Estas actuaciones nos van a permitir finalmente realizar una evaluación formativa. Luego tenemos también los enfoques transversales. Los enfoques transversales son actuaciones de los agentes de la comunidad educativa o de los agentes educativos. Son los valores, son las actitudes. Los enfoques transversales nos van a permitir a nosotros visualizar y poner en práctica a la vez aquellas actitudes, aquellas acciones que diariamente se tienen que desarrollar en la escuela bajo ciertos parámetros, bajo ciertos lineamientos que requiere el país o que demanda el país. Estos enfoques transversales son prácticas de valores pero vivenciales, es decir, que más que enseñarlos teóricamente, por ejemplo, bajo un enfoque de derechos, más que enseñarle cuáles son los derechos del niño, el estudiante tiene que vivir en un ambiente de derechos. Es decir, esas actitudes tienen que demostrarse en la dinámica diaria de la escuela, tanto por el docente, por los estudiantes, como también por los actores educativos que participan del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de una comunidad educativa. Más adelante vamos a visualizar cuál es esa vinculación que tienen estos diferentes elementos del currículo nacional. Finalmente tenemos el perfil de egreso, que es la visión de persona que queremos construir en nuestro país, de tal manera que todos dentro del sistema educativo podamos apuntar al logro de este perfil de egreso, que también lo tenemos dentro de nuestro currículo nacional y que nos orienta tanto a docentes
de inicial, a docentes de primaria, a docentes de secundaria, cuál es esa visión de persona que queremos construir, tanto de hombres como de mujeres. Entonces, ahí tenemos 11 aprendizajes fundamentales que debe desarrollar todo estudiante al concluir la educación básica o al concluir, en este caso, el 5º año de secundaria. Eso nos va a permitir tener una visión hacia dónde queremos llegar, de tal manera que todos nuestros esfuerzos, todas nuestras estrategias, todo nuestro proceso de planificación apunte a lograr ese tipo de persona que queremos para nuestra sociedad. Todos estos elementos que acabamos de visualizar acá son elementos que lo vamos a encontrar dentro del currículo nacional y también más claramente especificado dentro de nuestro programa curricular de educación primaria. Siempre hay que recordar que todos estos elementos se encuentran vinculados entre sí y que cada uno de estos elementos que podemos observar acá, tanto las competencias, los estándares, los enfoques, las capacidades, los desempeños y la evaluación formativa, que es un proceso transversal a todo el proceso educativo, nos va a permitir finalmente construir esa visión de persona, de estudiante que queremos desarrollar al concluir la educación básica regular. Muy bien, vamos a continuar luego de haber hecho el análisis de aquellos elementos que contienen el currículum, de qué insumos, de qué fuentes necesitamos para la planificación anual. Vamos a hacer un análisis de cómo es que el perfil de egreso, a través de sus aprendizajes fundamentales que contiene, se encuentran claramente vinculados con las competencias, con los enfoques transversales, con las capacidades de cada competencia, de tal manera que cuando nosotros vayamos trabajando aquellos elementos del currículo nacional, como son nuestros desempeños, vayamos a la vez construyendo ya con un granito de arena aquellos pequeños pasos para lograr ese perfil de egreso. Entonces vamos a tomar como muestra un trabajo de nuestros colegas que participan también de los talleres de la fase presencial y que han hecho esa vinculación entre estos elementos importantes del currículo nacional. Vamos a analizar, vamos a tomar como ejemplo este aprendizaje fundamental que nos menciona que el estudiante comprende y aprecia la dimensión espiritual y religiosa en la vida de las personas y de las sociedades. Este aprendizaje de qué manera se relaciona con las competencias del currículo nacional. Básicamente está asociado a 4 competencias que podemos visualizar acá. La primera, que construye su identidad, ya que sabemos nosotros que un estudiante tiene que ir desarrollando ese aspecto valorativo de la persona desde el nivel inicial hasta concluir el 5º año de secundaria. La construcción de la identidad es importante y que más que desarrollarlo desde una perspectiva de igualdad de oportunidades y sobre todo que esté orientado siempre a que el estudiante desarrolle, como les decía anteriormente, la parte actitudinal, que todo se oriente hacia el bien común. La otra competencia asociada es la convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Esa parte de la convivencia, una vez desarrollada la parte personal de la identidad, es importante que el estudiante pueda también desarrollar la otra parte, que es la parte de socializarse, de interactuar, de convivir con sus semejantes, con las demás personas en un ambiente de inclusividad, de inclusión, y que también refleja cuando nos habla de que el estudiante debe vivir en una vida en sociedad, ¿no? Entonces, acá tenemos otra competencia claramente vinculada a este aprendizaje fundamental. La competencia también construye su identidad como persona humana amada por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las personas que le son cercanas. Esta competencia, que pertenece al área de educación religiosa, nos permite también un poco tener una visión mucho más amplia de nuestros estudiantes, sabiendo que nuestro país, dentro de la Constitución política, nos habla sobre la libertad de creencia, libertad de religión. Esta competencia nos permite poder trabajar con todos nuestros alumnos, independientemente de su creencia religiosa. Cuando nosotros trabajemos este desarrollo de la competencia, en donde el estudiante sepa que es un ser
humano y que tiene dentro de ello su fe que pueda predicar bajo su propio credo, todo va a estar orientado hacia el saber de que existe un Ser Supremo, de que finalmente guía su vida, ¿no? Y que eso le va a permitir a la vez poder tener apertura, poder orientar todas sus acciones hacia el bienestar de los demás. Esto lo recoge claramente también este aprendizaje fundamental sobre la dimensión espiritual y religiosa que nos habla, ¿no? La otra competencia que se asocia a este aprendizaje fundamental es cuando nos dice: asume la experiencia, el encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa. Entonces, todo ser humano, independientemente de su religión, siempre debe estar orientado hacia el desarrollo de acciones de bienestar que nos permitan desarrollar una sociedad mucho más justa, mucho más equitativa, mucho más tolerante. Y esto también lo recoge claramente este aprendizaje fundamental, que es parte del perfil de egreso del currículo nacional y que podemos apreciar claramente 4 competencias que están ligadas claramente a este aprendizaje. Por lo tanto, cuando nosotros vayamos trabajando el tema de las competencias y vayamos mirando aquellos desempeños de nuestros estudiantes, vamos a estar construyendo desde el nivel, desde el grado de estudios, ese perfil de egreso que queremos para nuestros estudiantes. Y esto a la vez está bañado, está, transversalmente lo tenemos a un enfoque que también está dentro del currículo. Este enfoque que nos habla de la orientación al bien común, en donde nuestros estudiantes deben ser formados en un ambiente que permita siempre que desarrolle acciones, actitudes que orienten hacia el logro de metas, hacia el logro de un proyecto de vida, hacia el logro de un objetivo común. Es decir, que nosotros podamos ir desarrollándonos, construyendo nuestra felicidad, siempre en unión con nuestros semejantes, siempre en igualdad de oportunidades, siempre incluyendo a aquellas personas que puedan tener diferentes posiciones, creencias, etc. Entonces, acá claramente vinculamos a este enfoque de orientación al bien común, que también baña todo este conjunto de competencias y al aprendizaje fundamental. En este ejemplo podemos visualizar cómo este aprendizaje está vinculado a estas competencias y al enfoque transversal del currículo nacional. Así podemos hacer un análisis con todos los aprendizajes fundamentales que son parte del perfil de egreso que nos proporciona el currículo nacional, y podemos ir encontrando esa relación que tenemos que tener en cuenta para la planificación anual. ¿A qué llama el currículo nacional enfoques transversales y para qué sirven? Los enfoques transversales son formas de considerar cómo son las personas, cómo son sus relaciones con los demás, con el entorno y con el espacio común. Dichas concepciones se traducen en formas específicas de actuar, que constituyen valores y actitudes que tanto estudiantes, maestros y autoridades deben esforzarse por demostrar en la dinámica diaria de la escuela. Los enfoques transversales son fuente de valores, valores que necesitan ser demostrados por docentes y estudiantes en la vida cotidiana del aula y de la escuela, durante el aprendizaje de las competencias. Cada episodio de la vida cotidiana que representa una oportunidad para evidenciar determinados valores es también una oportunidad para reflexionar sobre ellos, discutiendo entre todas las distintas opciones de respuesta a cada circunstancia. Los enfoques transversales se impregnan en las competencias que se busca que los estudiantes desarrollen. Su función es orientar en todo momento el trabajo pedagógico. A continuación, vamos a poner ejemplos de actuaciones en la escuela de cada uno de estos enfoques. Julia es docente de 3er grado de primaria y ha solicitado a sus estudiantes investigar sobre la Convención de los Derechos del Niño. Les ha pedido, además, que hagan una lista de situaciones cotidianas donde estos derechos no se respetan.
Como varias de estas situaciones ocurren comúnmente dentro de la escuela, han tenido varias conversaciones francas y abiertas, donde Julia ha dejado en claro a sus estudiantes que nadie tiene derecho a maltratarlos, así hayan cometido una falta, así se trate de una autoridad. La conciencia de derechos se traduce en la disposición a conocer y reconocer los derechos individuales y colectivos de las personas, sea en el ámbito público o privado. El diálogo se traduce en la disposición a conversar con otros, intercambiando ideas o afectos para construir juntos una postura común. Julia sabe que la conciencia de derechos, el diálogo y la concertación son valores, pero que de nada sirven si no se practican en el aula y si ella no da el ejemplo. Prácticamente la búsqueda del bien común, que tiene que ver con el aspecto de convivir, de mantener aquellas relaciones recíprocas, de igualdad de oportunidades, aquellas relaciones importantes de evitar cualquier tipo de violencia que pueda poner digamos, en desigualdad, ya sea a hombres o a mujeres. Entonces es importante que se pueda construir esa convivencia que necesita la familia en el Perú, ¿no? Teniendo en cuenta que muchas familias hoy en día pasan por situaciones difíciles de separación y que muchas veces los hijos son parte de este problema, y finalmente tenemos en la escuela siempre como problemática que proceden nuestros niños, nuestras niñas proceden de hogares disfuncionales. Entonces es importante que esa convivencia se pueda ir construyendo, esta competencia desde la escuela. Esta competencia está también bañada por este enfoque de igualdad de género. Entonces, ¿qué puedo yo acá observar dentro de la práctica diaria de la escuela para decir que mis estudiantes están poniendo en práctica el enfoque? Sabiendo que el enfoque, más que un contenido, más que una clase, tiene que ser vivenciado en la práctica diaria de la escuela. Entonces tenemos como ejemplo que el docente otorga responsabilidades compartidas, por ejemplo, ¿no? El docente no discrimina, es un docente que tanto a hombres como a mujeres le da las mismas oportunidades, las mismas responsabilidades en el aula. Entonces esta es una actitud observable que podemos visualizar tanto en el docente, de qué manera otorga ciertas responsabilidades en el trabajo dinámico de la sesión de aprendizaje, y que eso se va a reflejar que se está poniendo en práctica un enfoque de igualdad de género. El docente utiliza cuentos y material didáctico que promueven la equidad. Entonces, importantísimo, ¿no? Muchas veces el darle una pelota de fútbol necesariamente está orientado a los chicos, a los hombres, y también lo podríamos dar a nuestras alumnas, porque eso también va a permitir en ellos que puedan también desarrollar esas habilidades sociomotrices que nos pide el currículo nacional, ¿no? Entonces, igualdad de oportunidades siempre también en el reparto de materiales, ya sea de deporte o materiales educativos, ¿no? Esto es importantísimo. Realizar dinámicas de grupos donde reflexionen de los roles de género. También, importante que nosotros, a través de los equipos de trabajo, puedan desempeñar o puedan desarrollar diferentes roles, tanto hombres como mujeres. Tanto hombres como mujeres, por ejemplo, pueden participar de la organización del aula, ¿no? En los diferentes sectores que tengamos que organizar. Entonces no hay sectores exclusivamente para hombres y sectores exclusivamente para mujeres, sino que ambos pueden participar en estas dinámicas de grupo. Organizar equipos de trabajo mixtos, es decir, tratar siempre de incorporar tanto a hombres como mujeres en los trabajos en equipo, porque muchas veces se observa que los equipos se agrupan o solo hombres o solo mujeres, y eso también lo podemos visualizar en la organización de los talleres con nuestros docentes, ¿no? Entonces es importante ir construyendo que esas oportunidades siempre sean igualitarias para trabajar en equipo. Favorecer la participación de niños y niñas en las diferentes disciplinas deportivas también es importante, teniendo en cuenta que el deporte en todos sus aspectos nos va a permitir siempre desarrollar esas habilidades sociomotrices. Entonces acá también vemos, por ejemplo, que tanto hombres como mujeres participan, por ejemplo, en un encuentro de fulbito, ¿no?
fulbito tanto de hombres o fulbito mixto, en donde nos permita a nosotros siempre que nuestros estudiantes puedan interactuar en diversos espacios de la vida escolar. Promover igualdad de oportunidades en los diferentes cargos del aula, eso es también muy importante, otorgar responsabilidades tanto a hombres como mujeres, que tanto hombres como mujeres pueden desarrollar, desempeñarse, ya sea como brigadieres, ya sea como responsables de los sectores, por ejemplo, de la organización de la biblioteca escolar, entre otros aspectos que el docente crea conveniente en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje. Como podemos observar, estos son algunos ejemplos que dan cuenta de que el enfoque de igualdad de género se está poniendo en práctica. Entonces, así como los otros 6 enfoques, ya sea el enfoque de derechos, el enfoque inclusivo, intercultural, tiene que tener sus acciones observables que nos permitan en la dinámica permanente de las sesiones de aprendizaje visualizar que estos enfoques se vienen poniendo en práctica. Muchas gracias. Bien, queridos maestros y maestras, esta ha sido la primera parte, la parte de la introducción de lo que es planificación curricular. Sé que ustedes están muy ansiosos de poder entrar ya al tema de cómo vamos a desarrollar nuestra planificación anual, nuestras unidades y sesiones, pero previo a esto es importante tener claridad en aquellos elementos básicos que tenemos a disposición, de tal manera que nos permitan tener una verdadera planificación que finalmente se traduzca en mejores aprendizajes para nuestros estudiantes. Entonces, queda como tarea para cada uno de ustedes, maestros y maestras, que podamos hacer esa vinculación de aquellos 11 aprendizajes fundamentales del perfil de egreso con las competencias, con los enfoques transversales, asimismo que veamos esos enfoques transversales, de qué manera están relacionados a las competencias, qué acciones puedo colocar para ir visualizando que el enfoque se venga cumpliendo en la institución educativa, y eso nos va a permitir finalmente en el próximo encuentro que tengamos desarrollar una planificación adecuada con estos insumos que ustedes van a tener a la mano. Finalmente va a quedar a disposición de cada uno de ustedes una relación de casos sobre lo que hemos trabajado el día de hoy para que ustedes puedan fortalecer su práctica pedagógica, su práctica de la planificación curricular y sobre todo su desarrollo profesional. Estos casos van a estar a disposición de ustedes para que podamos corroborar si hemos desarrollado este primer objetivo o competencia que queremos fortalecer en cada uno de ustedes, que tiene que ver con los elementos del currículum nacional, la orientación, aquellos insumos, acciones que nosotros debemos desarrollar previo a la planificación curricular. Muchas gracias.